Y saludo a mis hermanos que están aquí. Dios los bendiga. Hoy es viernes, es un culto de enseñanza bíblica. Les cuento que estamos comenzando nuevamente a congregarnos. Y la palabra que Dios trae es una clave hoy para que pensemos en las cosas que Dios nos da. Amén. Hoy tiene como título, no lo he puesto, pero lo estaba pensando. Y Dios quiere que apreciemos las pequeñas cosas que Él nos da. Apreciar las pequeñas cosas que Dios nos da. Amén. Dios habla en su palabra de que hay gente que menosprecia las pequeñeces. Pero a través de las pequeñeces, de las pequeñas cosas que Dios hace, trae unas grandes bendiciones. Amén. Y eso lo podemos ver a través de toda la Biblia, pero el pasaje que hoy vamos a ver se encuentra en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 4, versículo 30. Y habla aquí el título de la parábola de la semilla de mostaza. ¿Amén? Marcos 4, versículo 30. Yo estaba analizando una predicación del pastor Mauricio. Y Dios le sigue hablando a uno y le habla y le habla. Y hablaba él de la forma en que él usaba las parábolas, ¿no? Por allá en Isaías habla el profeta, o Dios le dice al profeta que endurezca el corazón de algunos, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan, ni sean convertidos, ¿no? Entonces, dice la palabra aquí más adelante, después de que el Señor habla con parábolas, dice que Él hablaba con parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada a nadie. O sea, toda la multitud que venía tras Jesús, cuando Jesús predicaba, a todos les hablaba por parábolas. Y muchos no entendían. Pero esas parábolas iban específicamente para confundir a los que no creían, ¿no? Y de hecho los que no creían y tenían soberbia en su corazón, tomaban literal las parábolas. Y comenzaban a desechar al Señor Jesús. Una de estas parábolas en las que desertó mucha gente, aún los discípulos de Jesús, fue la del pan del cielo, ¿no? Cuando el Señor Jesús dice que Él es el pan del cielo, que el que come de su carne y bebe de su sangre tendrá vida eterna. Entonces inmediatamente los que iban persiguiendo a Jesucristo, los que no se agradaban de Jesús, comenzaban a decir, no, pero ¿este qué es? ¿Cree que nosotros somos caníbales? Y comenzó mucha gente a huir, no les gustó lo que el Señor les dijo. Y esto me trae a la memoria un versículo para Jeremías, cuando el Señor dice que lo ha puesto a Jeremías a derribar y a destruir. A esto vino el Señor Jesús, ¿no? A derribar todo lo que nosotros teníamos preconcebido, todo lo que nosotros creíamos que era bueno delante de Dios, a tumbar y a desarraigar, dice él, a sacar lo más profundo de esas doctrinas que son erróneas de nuestro corazón, todo lo que nosotros hemos creído. Es tan terrible estas doctrinas que aún nosotros estando en Cristo, escuchando algunas de estas cosas, mucha gente tiende a confundirse con doctrinas que no van de la mano de Cristo, pero usan un poco de la palabra, intentan sembrar cizaña en el corazón, intentan sembrar cosas torcidas. Esto es tan terrible que el Señor quiere desarraigar todas estas cosas. Entonces, una de estas cosas que tiene afectada a mucha iglesia actualmente es mirar todo esto de las profecías y de pensar que si usted es un hijo de Dios, tiene derecho a ser el rey de la tierra. Y con esto usan la palabra en muchas partes. Como usted es un hijo de Dios, como usted cree en Dios, no tiene derecho a ser pobre. Tiene que tener plata, una buena casa, un buen carro y estudiar en las mejores universidades. Bueno, gloria a Dios si Dios nos permite vivir estas cosas. Sería una bendición. Pero yo les hago una pregunta, ¿cómo tiene que estar el corazón de un cristiano que Dios le conceda estas cosas? Eso me lleva a pensar lo que el Señor dice. Al que más se le da, más se le exige. Pues el hecho de recibir cosas grandes de Dios lleva también implícito una responsabilidad impresionante. Pero volviendo aquí al tema de ver las cosas como Dios las ve.
de no mirar las cosas de Dios como algo tan pequeño, porque el Señor utiliza una parábola para mostrar cómo funciona el reino de Dios. Y dice aquí en esta parábola, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Él usaba las parábolas para explicar más fácilmente, o lo diríamos nosotros en alguna, como irónicamente. Cuando usted no entiende algo, se usa la ironía para decir, ¿usted quiere que yo se lo explique con plastilina? O sea, como hacerlo más fácil, como si usted le fuera a enseñar a un niño a hacer bolitas con plastilina, o lo más básico. Entonces la parábola que el Señor usaba explicando cómo era el reino de los cielos era esta. Bueno, usó muchas otras, ¿no? Pero dirigida a esta, hacía ver el reino de los cielos como una semilla muy pequeña. Y a los ojos de los hombres a veces vemos lo que Dios nos da como algo muy pequeño, como algo mínimo. Yo estuve estudiando un poco sobre la semilla de mostaza, y dice que la semilla de mostaza, la medida de la semilla de mostaza es de 1 a 2 milímetros. Es una bolita pequeñita que puede medir de 1 milímetro a 2 milímetros cuando está madura, cuando está en su estado más grande. Hay 3 tipos de mostaza, la blanca, la amarilla, la marrón y la negra. Y habla de esta semilla que ella crece en condiciones templadas y crece en climas un poco más fríos y húmedos. Dice aquí entonces que es la más pequeña. Y analizando esto con la vida cristiana, a veces nos encontramos en momentos donde nos damos cuenta que el reino de Dios es difícil. El reino de los cielos es difícil y a veces como que no vemos las promesas que Dios nos hace, ¿no? Las vemos lejos, no las alcanzamos. Hay una batalla muy fuerte entre la carne y el espíritu para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Hay una batalla muy dura. Eso me lleva a pensar en los hombres, en los grandes hombres que Dios usó. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue un hombre que aproximadamente a los 40 años fue desterrado de Egipto, siendo el más grande en Egipto, bueno, el segundo más grande en Egipto. Y fue desterrado, ¿no? Dios tenía un propósito en él, salvándolo de las aguas. Y él fue criado en la casa de los faraones. Algunos decían que era muy posible que Moisés llegara a suceder a Faraón, ¿no? Había una grande posibilidad de que Moisés llegara a ser faraón. Eso pueden ser conceptos humanos. Aunque si nosotros confiamos en el poder de Dios, podemos ver una vida, por ejemplo, como la de José, que fue el segundo también en Egipto. Dios tiene el poder para hacerlo, amén. Y cuando Dios viene y nos hace promesas a nosotros, a veces nosotros nos consideramos como uy, ¿será que sí? ¿Será que somos dignos? ¿No somos dignos? ¿Será que sí alcanzamos lo que Dios dice? Y vemos esa promesa tan pequeña como la semilla de mostaza. ¿Cuántos han tenido una semilla de mostaza en la mano? Donde se caiga esa semilla se pierde porque realmente es tan pequeña que uno no la ve, la puede pisar, puede brincar y desaparecer de la vista de uno. Vemos las promesas de Dios como algo tan pequeño. Hemos visto el reino de Dios en nuestras vidas como algo tan pequeño. Esa es la percepción de nosotros como seres humanos. Decirle Dios la puede sanar, Dios lo puede sanar. Bueno, Dios lo puede sacar de esa pobreza. Dios le va a dar una empresa, Dios le va a dar a usted un ministerio muy grande. Y a veces en nuestra concepción vemos eso como tan pequeño, como tan lejos de nuestra vida, porque miramos nuestras capacidades, ¿no? Y algunas veces funcionamos como estos fariseos que no creen en lo que Dios dice y desechan estas cosas. Pero el Señor muestra que la cosa más pequeña en Él puede llegar a ser algo muy grande. Entonces volvemos a la vida de Moisés. Bueno, Moisés fue desterrado. ¿Y ustedes cómo creen que vivía Moisés allá en Egipto? Lo mejor, la mejor educación. Diríamos aquí nosotros, en comparación, él hubiera estudiado en la mejor universidad. ¿Qué podemos decir de la mejor universidad aquí? Algo así, en Bogotá. Exactamente. Donde un semestre puede valer 20, 30, 35 millones.
Y uno diría en estrato 2, 3, ¿cómo iba a pagar un semestre de esos? Si apenas los que trabajan se ganan un mínimo o pueden ganar algo más. Los que trabajan. O sea, mirándolo de esa manera, ¿no? Moisés de un momento a otro Dios lo sacó de allá. ¿Y qué pensaría Moisés? Bueno, yo era aquí el duro y entiendo que Dios me va a usar para traer liberación a este pueblo. De pronto la ingeniería que Moisés aprendió o las matemáticas, él pensó que le hubieran podido servir para sacar a Israel del medio de Egipto. Pero contrario a la visión de nosotros, ¿qué fue lo que hizo Dios? Llevarlo a un desierto. Y ustedes pueden imaginarse qué pudo haber pensado Moisés allá al pie de las ovejas, ya casi a los 75, 79 años, después de haber sido un hombre de la élite, de la burocracia, de un hombre duro, bien, con un buen puesto en Egipto, haber llegado a criar ovejas, abandonado en un sitio inhóspito, llevando ovejitas de un lado para el otro para darles de comer. Yo comienzo a imaginarme qué pensaría Moisés. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que la promesa que él tenía sobre mí de ayudar a mi pueblo se perdió? Y analizando esto, la vida de los profetas fue así, la vida de los hombres que Dios usó. Estaba mirando un poco también a rasgos grandes lo de José, un hombre que Dios lo usaba impresionantemente. Y llegó a la casa de Potifar y le fue mal con la mujer esta de Potifar. Y llegó a la cárcel y le hizo un favor ahí de parte de Dios al panadero y al copero. Y a ellos se les olvidó, al copero se le olvidó. Y duró 2 años más en la cárcel. Una de las cosas que más nos daña a nosotros es la impaciencia, ¿no? Es que todo lo queremos ya. No queremos semilla, queremos árbol de una vez. Y no queremos árbol, queremos fruta de una vez. Esa es una de las cosas que nos lleva a desesperar. Pero las cosas de Dios, lo diría el pastor, se cocinan a fuego lento, ¿no? Es necesaria la paciencia. Imaginen cuánto esperó Abraham por la promesa. Ahora, volviendo a Moisés, yo creo que Moisés, en medio de su cuento de llevar ganado para aquí y para allá, en medio de vivir una vida de lujo y de un momento a otro pasar a ser pobre, a vivir con lo básico, de pronto tal vez en un desierto a pasar necesidad, porque en un desierto se ve la necesidad, ¿no? Y mirar cómo, así como Dios, el Señor habla de que el reino de los cielos es como la más pequeña de las semillas, como de un momento a otro esa semilla sembrada comenzó a hacerse una matica y a hacerse un árbol. Entonces, mirando la vida de Moisés, cómo después de estar por allá en una lejanía, donde tal vez no habría ningún otro pastor, solamente él con sus ovejitas, apareció el Señor. Tal vez Moisés ya se había olvidado por instantes o por momentos muy esporádicos le venía a la mente pensar en Dios. Tal vez Dios lo estaba entrenando para lo que venía, ¿no? Llevar un poco de ovejas por un desierto y alcanzar un propósito que es hacer crecer ese rebaño de ovejas. Y como de un momento a otro se aparece Dios y comienza a darle crecimiento a esa semilla, a esa palabra que Dios le había dado, a lo que Dios había sembrado, a darle significado a ese nombre, salvado de las aguas, ¿no? Y darle el propósito. Entonces dice aquí en el versículo 31 que el reino de los cielos, el Señor Jesús lo compara, dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Cuando viene una palabra de Dios a la vida de nosotros, tal vez no estamos en el momento más propicio, ¿no? No estamos en el momento más lleno de fe. Tal vez estamos pasando las necesidades o conflictos muy grandes. Y en ese momento la amargura del corazón no hace que vea que esa semilla, esa palabra que Dios habla, esa profecía que Dios trae a través de sus siervos, la veamos tan pequeña en la vida de nosotros. Eso me hace acordar de una mujer que yo conocí, la cual tenía muchas deudas. Y en el momento más amargo en el que ella se encontraba, el siervo de Dios le decía, Dios le va a pagar sus deudas.
Y decían, no, pero es que es mucha plata, pero es que es mucho dinero. Y uno veía esa palabra que el profeta le daba como algo muy lejano, algo muy pequeño. Pero cuando uno permite que esa palabra entre en el corazón y que esté en la espera de la promesa, que esté en la espera, que esté que... Aquí lo que hablaba de la semilla de mostaza es que tiene que estar en las condiciones adecuadas para que ella crezca. La semilla de mostaza tenía que estar en un lugar de suelo húmedo y estar en un clima templadito. Cuando esas condiciones se prestaban, el árbol crecía muy rápido y comenzaba a dar mucho fruto. Entonces cuando nosotros vemos que esa es pequeña, pero esa palabra que haya en el corazón y comenzamos a conocer quién es Dios y comenzamos a estudiar en su palabra qué hizo Dios con los hombres a los que Él llamó a su servicio para dar testimonio de Él. Y comenzamos a ver no solo el momento de aflicción, sino el momento en que Dios responde, esa fe comienza a aumentarse y Dios comienza a hacer cambios en nuestras vidas. Eso es lo que sucede cuando la semilla queda sembrada ahí y está en las condiciones adecuadas. ¿De qué tiene que llenarse usted cuando Dios hace una promesa? Y también del deseo profundo de conocer a Dios, el que hace las cosas imposibles. Y lo que usted dice de fe, de paciencia, de esperanza. ¿Qué le pasó a Abraham? Esperanza contra esperanza, dice la Biblia, que él creyó. Esto está berraco, pero yo creo en Dios, yo sé que Dios va a hacer algo en mi vida. Yo sé que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Yo sé que Dios entregó a Jesucristo por mí. Dice la Biblia, ¿y cómo no me va a dar con Él todas las cosas? Si entregó lo más grande, ¿qué le cuesta a Dios a darle a usted lo que usted necesita? ¿Qué necesita usted en la casa? Alimentación, trabajo, darle un futuro a su familia. Pero más que eso, porque la palabra de Dios también habla de que no trabajemos solamente por el pan que perece, sino por ese es el pan que Dios nos quiere dar, el que permanece para vida eterna, ¿no? Más que eso, Dios desea que le pidamos estas cosas, que las cosas pequeñas que Él hace, las creamos en nuestro corazón, para que eso pequeño, que para mucha gente la palabra de Dios es como tan insignificante, para que eso tan pequeño, el que tenga un buen corazón y la reciba, de él se vuelva algo gigante, amén. Entonces, Moisés, ¿qué hizo? Tal vez la promesa de Dios llegó a los otros 40 años. Pero ¿qué pasó con Moisés? La Biblia habla de que él tenía un palito en la mano, usted imagine con un palo en la mano, ir a enfrentar un ejército como Egipto, que era una potencia mundial. Es como usted ahorita irse con una navaja a ir a pelear con Rusia. Pero la forma de ver nosotros el poder de Dios y el reino de los cielos es ese. ¿Qué tal yo irme a enfrentar allá con Putin? No me dejan ni entrar a Rusia porque tan exigentes que son para entrar a un país de estos, ¿no? Y tienen una cantidad de condiciones para usted ir allá. No puede usted sacar fotos, no puede hacer una cantidad de cosas. Ahora, si Dios le dice, bueno, vaya y predíquele a ese hombre. Vaya y libéreme a un poco de iglesia que tengo allá en Rusia. Imaginen la dimensión del reino de Dios. La palabra de Dios dice que las naciones son como el polvo que queda en una balanza, no son nada. Y entre esas naciones caben estas grandes potencias de las que estamos hablando. Rusia, China, Estados Unidos. Pero cuando nosotros conocemos a Dios y el poder de Dios actúa en nuestras vidas, podemos darnos cuenta que en la paciencia y en la espera de que Dios haga las cosas, del crecimiento que necesitamos, Dios va a hacer grandes cosas. Entonces Dios mandó a Moisés allá con el palito y le dijo, vaya que yo voy a estar con usted. Y Moisés llegó allá, llegó a Egipto. ¿Y qué pasó? Ya todos conocemos la historia, ¿no? Dios mostró su poder, comenzó a mostrar el crecimiento, la magnitud de lo que podía hacer con una pequeña mostaza, semilla de mostaza, la magnitud de cosas que podía hacer. Que dijo Moisés, no es que yo soy tartamudo, no, vaya tranquilo que yo voy a estar con usted. Allá va a estar su hermano y él va a ser para usted como un profeta y usted para él va a ser como Dios. Y comenzó a usar Dios su poder y a hacer que esa semillita comenzara a moverse a algo grande, a echar raíces, a echar tronco. Comenzó Dios a mostrar su poder allá en medio de Egipto, a avergonzar a los ídolos, a mostrar sus señales. Ya todos conocemos que Dios doblegó el corazón de Faraón. Y Moisés
sacó al pueblo de Egipto. Bueno, Dios lo sacó, ¿no? Y después de ser un grupo de esclavos, ya Dios comenzó a darles más promesas, comenzó a manifestar más su poder, a darse más a conocer. Tanto que llegó a ser Israel una nación muy grande. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y lo que Dios quiere aplicativamente en este tiempo es que no menospreciemos esto que está haciendo Dios, que tal vez a la vista de muchos es algo pequeño, que es una iglesia que tal vez no tenga un local que ocupe una manzana ni esté lleno de gente, pero con estas pequeñas cosas que nosotros le creemos a Dios y recibimos de Él, Dios puede hacer cosas grandes. Dios lo puede poner a usted como evangelista en una ciudad, traer muchísima gente, a usted también, ¿no? Dios nos puede poner sobre cosas grandes, pero lo que Dios quiere con este mensaje de hoy es que no miremos lo pequeño que es el comienzo, sino más bien miremos el proceso que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, hasta llegarnos a ser a nosotros unos servidores muy grandes. Amén. Dice aquí que es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Al comienzo dice el Señor, creo que es en los Salmos, no sé si estoy bien, que tu primer comienzo puede ser pequeño, pero el postrer estado puede llegar a ser grande. Amén. Estas cosas las hace Dios. Dice, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Aquí nos está hablando como de un proceso el Señor. Primero que hay que hacer es creerle al Señor. La palabra de Dios, permitir que entre en nuestro corazón y sea sembrada. Este es el proceso de todo cristiano, de toda persona que llega a los pies de Dios, ¿no? Recibir el Evangelio. La palabra de Dios dice que el que le recibe, el que cree en su nombre, Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora, si usted es un hijo de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Dar testimonio de quién es Dios. Dice por allá en Romanos, creo que es, que cree en el Señor, lo tengo en la punta de la lengua yo, atestigua que Dios es veraz. Es en Romanos que está. O sea, si usted cree en Dios, usted es un testigo de Dios. Y usted da testimonio de lo que Dios puede hacer. Uno de los testimonios que da mucha gente es lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Eso es como la foto de antes y después. No podemos quedarnos nosotros en lo que dice el meme. Antes y todavía, ¿no? Dios quiere hacer cambios en nosotros. Algo consecuente, algo movible, algo dinámico. Entonces habla aquí dice aquí que es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Dios nos quiere llevar en un crecimiento. Y Dios ponía en mi corazón eso. Bueno, todo esto tiene un comienzo. Todo esto es una enseñanza. Yo creo que Moisés no tenía ni idea de cómo llevar un rebaño de ovejas. ¿Si es un rebaño? Sí, un rebaño. Un rebaño de ovejas por el desierto. Y uno en su ignorancia se imagina, bueno, una de las economías más fuertes de los beduinos, de toda esta gente que vive en el desierto, es las ovejas. Y uno me pone a pensar, bueno, ¿cómo estos tipos pueden hacer que una cantidad de ovejas se engorden en un desierto? Pero resulta que ellas los llevaban, tenían que caminar unas largas distancias y llevarlas en medio del desierto. Ellas buscaban debajo de las piedras toda la vegetación que podían comerse. Y uno dice, bueno, impresionante que Dios le dé de comer a estas ovejas aún en el desierto. Y la vida de un cristiano es muy parecida, ¿no? Pasar por desiertos, trabajar por la comida. Pero el Señor dice que, bueno, lo que estamos haciendo nosotros hoy es algo similar. Yo sé que Mario vive lejos, Ares de pronto no vive tan lejos, pero lo que Dios quiere es ver esa entusiasmo, esa necesidad que demuestra cada persona, ese deseo de cada persona por las cosas de Él. Sí. Amén. Y siempre va a poner una persona. Puede que de pronto un día Dios diga, bueno, César, ya otra cosa. Viene otra persona.
y Dios va encomendando. Pero cuando la gente quiere, cuando la gente recibe la palabra, cuando la gente recibe el orden y quiere andar en las cosas de Dios, siempre va a haber algo, siempre va a haber alguna persona que Dios use, ¿no? Pero cuando hay una necesidad en el pueblo por querer conocer a Dios. Y dice aquí que entonces que es como el dinamismo es que uno cree, recibe la semilla sembrada y va teniendo un crecimiento. Dios quiere un crecimiento en nuestras vidas. Que no seamos los mismos, que no nos quedemos semilla, que no nos quedemos bonsai. ¿Cuántos han visto los bonsáis? Son árboles muy bonitos, pero de ellos no se puede esperar un fruto, porque no van a llegar a una madurez. Y si dan frutos, yo alguna vez tuve un bonsái acá, y era como de mandarinas. Son árboles muy delicados, se secó, pero cuando me lo vendieron tenía unas mandarinitas chiquiticas. Es algo que nadie se puede comer. Incluso un hijo mío lo probó y era algo muy amargo. Pero cuando es algo normal, cuando es el crecimiento que Dios da, ¿cuántos no han comido mandarinas acá? Es algo provechoso, ¿no? Dice, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Yo me ponía a pensar, viendo la vida de Moisés, el hombre soportó el proceso de Dios. Pasar de ser rico a ser pobre, a ser exiliado. Yo no sé si antes de que Moisés saliera de Egipto era tartamudo, yo creo que no, eso tal vez pasó en el desierto, ¿no? Bueno, es un dato curioso que sería bueno investigarlo. Pero obviamente usted imagina en un desierto que va a poder hablar, con quién va a hablar. Se hace uno tardo para hablar, solo pensamientos, de pronto cantar, pero todo, 40 años cantando, difícil. Eso es un misterio, ¿no? Cuando uno está solo mucho tiempo, tiende a estar callado y meditando. Y se vuelve uno callado y analiza todas las cosas. Entonces, él soportó el proceso de Dios. Y uno se da cuenta que el proceso de Dios empieza suave. Dios no le da a uno, dice la palabra que Dios no le pone a uno nada que uno no pueda soportar. Y solo el hecho de decir, bueno, Dios me llamó tal vez a liberar a este pueblo, pero me desterraron. A los hombres de Dios les toca duro, pero cuando usted cree en el Señor y esa semilla está ahí sembrada, va a haber un momento donde dará fruto. Aparte de eso, vivir una vida desierta, solo, y después de esto, bueno, ya con el poder de Dios es algo diferente. Pero él soportó el proceso de Dios. Y no solo se quedó cuando salió de Egipto con Israel, porque después de eso venían cosas más duras. Soportarse una cantidad de gente terrible. Y si lo comparamos a nivel del Señor Jesucristo, impresionante. Entonces muchas veces nosotros no soportamos ese proceso. Necesitamos ese proceso. Tenemos que entender que lo que Dios hace en la vida de nosotros va a llevar un fruto en algún momento de nuestra vida. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, uno no tiene las capacidades para hablar a mucha gente. Uno no sabe muchas cosas, pero Dios quiere que una persona vaya. Si Dios le dice vaya, pues vaya, que Dios lo va a respaldar, como Dios le dijo a Moisés, yo estaré con usted. Y yo le creo a Dios y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, no por nosotros, ni por nuestras capacidades. Es porque Dios tiene el deseo de hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Tal vez uno no asimila de pronto que Dios le diga a uno, bueno, usted va a estar sobre una gran iglesia. Pero el hecho de que la casa de uno sea salva es una gran bendición. El hecho de que Dios le use a uno para predicarle a una persona o para orar por una persona, porque uno de los retos más grandes de la vida de una persona es tener una vida de oración. Cuando usted tiene muchas ocupaciones no le queda tiempo para orar. El mundo se lo absorbe. Entonces en esas pequeñas cosas Dios va viendo crecimiento en una persona. Y a esa escala Dios va haciendo que una persona sea un árbol de estos, grande. Y hablaba el pastor en esta predicación y él decía, averigüe usted cómo le ha tocado a los grandes ministros de Dios. ¿Cómo ha sido la vida de estos hombres? Una vida de sacrificio, pero también es una vida de fruto. Y la palabra de Dios dice una cosa. Dice, si la semilla de trigo no cae a tierra y muere, queda sola.
pero si muere lleva mucho fruto. Yo sé que muchos se quedarían en la casa hoy descansando, pero los que mueren para las cosas de Dios van a llevar mucho fruto. Amén. Y esto lo muestra aquí. Dice que se hace la mayor de las hortalizas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Investigando un poco sobre los árboles de mostaza, esa gente que estudia y clasifica los árboles tienen una controversia sobre si ellos lo llaman un arbusto, no lo consideran como un árbol. Y dice que las aves no pueden hacer nidos porque es un arbusto muy pequeño. O sea, es un árbol, pero no es tan grande. Esa es la versión que tiene Google, Wikipedia, todas estas cosas. Pero yo le creo a Dios. Una cosa sí decían en esta investigación pequeña que hice, que las aves del cielo venían y se comían esas semillas. Entonces, cuando usted tiene palabra en su corazón para brindarle a una persona triste, necesitada, usted está dando fruto para que esta otra persona coma. Y es algo similar a lo que Jesús le decía a los apóstoles. Bueno, él oró por el pan y por los peces. ¿Y qué hizo? Le dio a los apóstoles y los apóstoles le dieron a la multitud. Dios nos está llamando a nosotros a estas cosas. A dar fruto para que otros coman. Y ese fruto es lo que Él siembra en nosotros. Amén. No es ni siquiera algo de nosotros, es algo que Él sembró. La palabra de Dios dice que nosotros debemos dar de gracia lo que nosotros recibimos de gracia. Amén. Entonces, esta es como una pequeña analogía de lo que Dios quiere hacer. Dios ha hablado de que la iglesia se ha enfriado mucho. Y bueno, Dios en su misericordia permitió que se hicieran los cultos virtuales, ¿no? Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, imagínense, casi 2 años en sus casas encerrados, sin un hombre que tuviera una comunión con Dios y trajera su palabra, así sea por medio de un televisor. Si así nomás la gente está enfriada, imagínense donde eso no se hubiera permitido, donde no hubiera un medio de comunicación, donde un siervo de Dios que ama a Dios y dedica su tiempo a Él, no lo hubiera hecho. Vayan, busquen a Dios en sus casas. Imagínense qué hubiera pasado con mi amado Jesús. Por eso Dios quiere nuevamente reunir a la gente. Y que la gente se ponga activa. ¿Qué hace uno cuando se queda quieto y come? Se engorda y va perdiendo sus capacidades. Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que seamos más bien como estos árboles productivos. Amén. Una de las cosas que hablaba aquí es que Dios usa métodos muy pequeños, ¿no? Dios usa, dice la palabra que Dios toma de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios y entendidos. Yo me ponía a pensar, Dios, ¿por qué no hablo de una semilla más grande? ¿Qué puede ser más grande? ¿Un melón? ¿Una patilla? Algo que... La guanábana es un durazno. Eso, una guanábana grande, un coco, una aguacate. piña. Una piña. Un aguacate que tiene una semilla grande. Y uno diría, el Señor, ¿por qué no habla de esto? Que es bien grande, bien representativo. Porque nosotros como seres humanos menospreciamos lo pequeño, queremos lo más grande, ¿no? Lo mejor, lo que llame más la atención. A veces somos como a la tendencia a los traquetos, ¿no? Alguna vez íbamos por ahí con el pastor Mauricio y pasó una limusina de esas que el chasis es súper largo. Ellos modifican esa limusina, ¿no? Es una cosa espantosamente larga. Y eso es como un gusto extravagante, ¿no? Estrafalario. Y eso habla de la persona. Pero el Señor coge las cosas más sencillas para mostrar su poder. Las personas más humildes para mostrar su poder. Podemos ver el caso de los discípulos, ¿no? Que eran pescadores, hombres sin letras. Y ya después la gente se asombraba de ver la sabiduría y los milagros que ellos hacían. Eso hace Dios. Dice la palabra, de pronto nosotros no somos muchos sabios ni muchos entendidos. Pero si usted dispone su corazón y permite que Dios le dé crecimiento, porque Dios no lo quiere dar, pero hay que buscarlo. Amén. Hay que buscar la fuente. Hay una cosa impresionante, y esto yo creo que a muchos de nosotros nos pusieron a hacer el experimento del frijol, ¿no? Poner el frijol en el algodoncito
Y es como ver el agua hace que esa semilla de frijol se rompa y comienza a echar raíces y comienza a echar la matica, ¿no? Eso hace el agua, ¿no? Eso hace el poder del agua que da vida. ¿Cuántos han visto esos edificios bien altos? Y la lluvia le cae a ese edificio y comienza a crearle moho en las paredes, en lugares que uno ni se imagina. Eso hace el agua. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un hombre que ha recibido la semilla? Buscar esa fuente de agua. Y es el Espíritu Santo, amén. La Biblia habla de que el Espíritu Santo es un río que lo que toca le da vida. Entonces, el Señor viene con su semilla y lo que usted puede hacer es recibir. El panorama más óptimo para nosotros es recibir, creerle a Dios y comenzar a buscar para que Él le dé el crecimiento a uno. Cuando ya comencemos a ver las cosas grandes de Dios, es porque hemos cosechado una cantidad de decisiones en nuestras vidas que nos llevan a eso, a caminar en lo que Dios quiere. Y por experiencia de cada uno, por experiencia de uno se da cuenta que no es fácil, es una lucha diaria, a diario. Yo a veces me pongo a ver estos cactus, hace poquito les eché agua porque estaban como achiladitos, y es impresionante cómo ellos perciben el agua y otra vez se ponen todos bonitos. Eso pasa en la vida de nosotros. Usted despiértese un día y no busque la presencia de Dios, se achila uno, se estresa, se enferma, se deprime, comienza a ver el panorama oscuro. Pero cuando usted permite que ese alimento que viene de parte de Dios entre en su corazón, usted comienza a creer, se alegra. Yo no sé cuántos venían cansados. Y me impresiona en este momento que están más atentos las personas que el domingo. Los domingos la gente se sienta y se duerme, pero en este momento están despiertos. La presencia de Dios hace estas cosas, ¿no? Trae vida. Dice el Señor que su palabra es vida. Entonces, esto ilustra que Dios toma personas débiles para mostrarle en ellas su poder. Imagine Moisés tartamudo, y cualquier persona diría, conociendo la historia de Moisés, que Moisés destrozó a Egipto, pero no fue Moisés sino Dios el que lo hizo, ¿no? Amén. Quiero que miremos unos pequeños versículos para que podamos entender un poco esto. Esto está en... Dice los instrumentos, dice que Dios usó una vara, haciendo la analogía de las cosas que Dios usa, ¿no? Estamos hablando de una pequeña semilla. Algunas personas tendrían dificultad para ver esa semilla, ¿no? Para observarla. Dice aquí que el Señor usó una vara. Éxodo 4:2, no sé quién lo pueda buscar ahí. Léalo, Alex. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Con esa vara Dios permitió que fuera avergonzado Faraón, ¿no? Lo que él creía. Y esa vara pues tiene sus mensajes simbólicos, ¿no? Dice aquí, voy a nombrar algunas de las cosas, ¿no? Dice una quijada. Está Jueces 15:15, cuando este hombre de Sansón, Dios lo usó lleno del Espíritu Santo para matar a, ¿cuántos fueron? 1000. Para matar 1000 filisteos. Dice aquí que usó 5 piedras lisas. Ese fue cuando David mató a Goliat. Dios usa cosas pequeñas para él manifestar su poder. Una de estas cosas que Dios hizo fue con los 300 hombres allá con medio de este hombre, ¿cómo era que llamaba? Gedeón. Con Gedeón. ¿Qué dijo Dios? Estos son muchos. No sea que digan, por mi mano, por nuestra mano libramos a Israel. ¿Qué hizo Dios? Sacar gente. Dijo, con estos 300. Y ni siquiera ellos tuvieron que hacer mucho. ¿Qué fue? Creerle a Dios. Porque ¿qué fueron a hacer? Ir a rodear y hacer lo que Dios les dijo. Vaya, llenen teas llenas de fuego y trompetas. Cuando Dios nos pide a nosotros, cuando nosotros hagamos lo que Él nos ordena,
Dios es el que trae el poder. ¿Qué pasó con esos madianitas? Se mataron entre ellos porque Dios trajo confusión entre ellos. Y así Dios libra. Pero hay que creerle, ¿no? Y en medio de ese proceso Dios va dando crecimiento. Dios va permitiendo que lo conozcamos a Él. Hace el domingo, no sé cuándo fue, que Dios decía que en el proceso, en el camino, en el desierto, fue cuando ellos conocieron el poder de Dios. Obviamente Israel vio el poder de Dios en medio de Egipto, pero en medio del desierto es cuando Dios es más especial. La palabra de Dios dice que Él les puso mesa en el desierto. ¿Quién va a hacer eso? Es algo hermoso, algo de un corazón interesado en el bienestar de sus hijos. Amén. Entonces podemos ver que Dios usa cosas pequeñas y también personas pequeñas, ¿no? Dice 1 Corintios 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Entonces no podemos menospreciar lo que a nuestros ojos son pequeños. Ayer me subí a un taxi y había un señor taxista, un viejito, y el taxi olía hasta pedito. Y el hombre comenzó a hablarme de Dios y comenzó a hablar cosas muy lindas. Y el hombre decía, yo le he dicho a Dios, yo no quiero plata, yo no quiero cosas. Pues ahí se percibió como un poquito de orgullo. Decía, Señor, que este taxi sea mi atril, que este taxi sea mi tarima donde yo predico. Y decía el hombre, yo le he predicado a mucha gente y muchos han recibido la palabra de Dios. Entonces uno no puede menospreciar. Y yo me quedé escuchándolo y habló cosas muy hermosas de Dios. Entonces uno no puede menospreciar a ninguna de las cosas que Dios envía, ¿no? Dice, vamos a ver un poquito de crecimiento que Dios da. Dice el Señor en el Salmo 72, 16, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Son profecías que Dios daba a partir de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Y algún hombre diría que lo que Dios hace en nosotros es una réplica de Jesús. Lo podemos ver en la vida de los apóstoles, ¿no? El Señor Jesucristo vino y padeció y trajo salvación a nosotros y vida eterna. Pero a los que Él llamó en ese momento, los llenó del Espíritu Santo y ellos hicieron lo mismo. Ir a dedicar su vida agradable a Dios y también traer muchas almas a los pies de Dios. Pablo, Pedro, Juan, todos estos hombres entregaron su vida y también llegaron a un momento donde sacrificaron su vida a Dios, ¿no? Entregaron su vida como sacrificio agradable a Dios también. Una réplica de Jesús. Hicieron milagros, oraron por la gente, fueron perseguidos, maltratados, humillados. Una réplica de Jesús. Pero este sacrificio llevó mucho fruto. Tanto que hasta este momento llega la palabra a nosotros. Amén. Dice entonces que Dios da crecimiento, ¿no? Amén. Que Dios toma lo pequeño y lo hace crecer. Podemos ver en el Nuevo Testamento el crecimiento que Dios daba a través de sus discípulos. Vamos a ver otros versículos donde Dios muestra esto a través de las Escrituras. Dice, por ejemplo, en el día de Pentecostés, dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos vieron a Pedro como algo vil, ¿no? Como un pescador sin letras? La Biblia dice que lo tenían catalogado de esa manera, ¿no? Y los hermanos, algunos decía una predicación que Juan estaba ahí viendo a Pedro cuando Pedro negó al Señor Jesucristo. Y Juan no profirió nada contra Pedro.
Pero cuando esa semilla que Dios puso en el corazón de Pedro comenzó a florecer, vino la primera predicación de Pedro, donde se convirtieron 3.000 personas, dice aquí la palabra. Amén. Dice en otro versículo, el número aumentado después del Pentecostés, Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Eso es lo que hace Dios con esa pequeña semilla. Dice, el crecimiento constante en la iglesia, Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 6:7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No podría decir cómo estos hombres que persiguieron a Cristo después se convirtieron. Amén. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y de pronto nosotros podemos ver esto no tan lleno acá, pero este pequeño comienzo que Dios trae a nuestras vidas, donde nos pide que seamos constantes, que adquiramos de él crecimiento, y todo lo que necesita esta pequeña semilla para crecerse un árbol donde lleve fruto, lo llevemos a cabo. Eso es lo que pasa cuando uno se congrega, ¿no? El Señor dice, y es que la palabra es tan clara, dice el Señor, que separados de Él nada podemos hacer. Si no estamos pegados a Él, nos vamos a secar. Pero lo que Dios quiere es esto, no menospreciemos lo pequeño, porque esto pequeño que Dios está comenzando a hacer nuevamente con nosotros, Dios puede hacer cosas muy grandes. Yo no sé cuántos han orado aquí por el país. Desde esas pequeñas cosas, Dios puede hacer cosas grandes en nuestro país, ¿no? La palabra de Dios dice que Él miró a los hombres y se aterró de que no hubiera nadie que intercediera, que hiciera algo. Pero Dios pone eso en nuestro corazón. Oremos por nuestro país, oremos por nuestra familia. Vengamos a este sitio a buscar el rostro de Dios. Que si hay un problema en su vida súper complicado o imposible para usted, Dios va a comenzar a resolverlo. Pero tenemos que estar en el lugar adecuado, con las condiciones adecuadas. Y si usted no lo ha resuelto a través de tantos años, el Señor lo puede cambiar. Pero es necesaria la paciencia, el crecimiento. Amén. Y yo me alegraría que Dios me usara para traer mucha gente a sus pies, para llevarnos a alcanzar esa promesa de ser ese árbol, donde vienen las aves del cielo y encuentran alimento. Eso es muy bello. Y usted le puede decir a alguna persona, bueno, venga y oramos. Uy, si el Señor le hizo crecer su pierna, le hizo crecer su brazo, el Señor le quitó el cáncer, el Señor lo curó de lo que los médicos no pueden curarlo. Y además hay una promesa del Señor Jesucristo que dice que cosas mayores haremos nosotros. Amén. Entonces, tenemos que cultivar esas pequeñas cosas. Yo les invito a que estemos de pie. Un segundito, la señora de negro no. Y oremos, démosle gracias a Dios. Bueno, amado Señor, bendito Dios, te damos gracias, Señor amado, por esta palabra sencilla, Señor, pero de mucha riqueza espiritual, Dios Santo. Te pedimos, Señor amado, que nos enseñes a apreciar lo pequeño, Señor amado. Tal vez los hombres buscamos grandeza, Señor, aquí en la tierra, precioso Dios. Pero tú en las cosas sencillas, Señor, y pequeñas nos muestras tu poder, Señor amado. Lo que puedes hacer con un corazón que se dispone para ti, Señor. Lo que puedes hacer con las vidas que te buscan, Señor amado, que creen en ti, Dios. Con las vidas que tienen un crecimiento óptimo, Señor amado, el crecimiento que tú das, Señor amado. La palabra de Dios dice que Pablo sembró, Señor, que Apolo regó, pero el crecimiento lo das tú, Señor amado. Y lo que Pablo sembró es lo tuyo, papá. Es tu palabra, Señor amado, es el Evangelio, Señor. La fe en ti, precioso Dios. Hoy te pedimos, Señor amado, que esa semilla sea sembrada en nuestro corazón, papá. Nuevamente, papá, que comencemos de nuevo, Señor amado. Tú quieres comenzar, Señor amado, nuevamente a congregar a la gente, Señor amado. A que la gente comience a incomodarse en sus casas, Señor. Que comience a desacomodarse y a trabajar para el reino de Dios. Para el reino que no perece, Señor. Para el reino que permanece para vida eterna, Señor. Y también tu palabra dice, Señor, que el que trabaja recibe salario, Señor. Hoy estamos aquí, papá, trabajando, Señor amado, para ti, precioso Dios. Esforzándonos, Señor amado, para hacer tu voluntad, Señor. Tu deseo es que nos congreguemos, Señor amado, que nos reunamos en tu nombre, Señor amado.
La palabra habla de que la gente se reunieron, Señor, se amotinaron para hacer lo malo, Señor. Nosotros nos reunimos hoy para buscar tu rostro, Señor amado, para ser obedientes a ti, Señor, para que tú llenes, Señor amado, nuestro corazón, para que las aguas del cielo, Señor amado, el río de vida, Señor amado, descienda, Señor, y dé el crecimiento a tu palabra, Señor amado, y traiga milagros, Señor amado, cosas extraordinarias, Señor amado, que seamos multiplicados, Señor amado, los que creemos en ti, papá, que tu familia crezca aquí en la tierra, Señor amado. Bendecimos este tiempo, Señor amado, que tú has propiciado, Señor. Bendecimos este tiempo, los recursos que tú nos has dado, Señor amado. Aunque a ojos de muchos sean pequeños, Señor amado. Aunque a ojos de muchos no sean apreciados, Señor. Es lo que tú nos has dado, Señor bendito. Y veremos tu gloria, Señor, en lo que tú nos has dado, Señor. Seremos muchos, Señor amado, reunidos en tu nombre, Señor. Reunidos en tu honor, precioso Dios. Porque tu palabra dice, Señor amado, que tú derramaste tu sangre por muchos, Señor amado. Por todos los que quieran recibir esa semilla, Señor, y creer en ti, papá, y llevar fruto para ti, Señor amado. Queremos agradarte, Señor precioso. Te pedimos que dirijas nuestras vidas, Señor amado, en tu voluntad, Señor. Que entremos en el río de tu gloria, Señor amado. Que comencemos a obedecerte, Señor, y así manifestar lo que obedecemos, Señor, a tu mandato, a tu precepto, Señor bendito. Te pedimos que te glorifiques en las familias, Señor amado. En mi amado Jesús, Señor precioso, que permitan, Señor amado, que los que no tienen el tiempo, Señor amado, tú lo dispongas, Señor amado, tú eres dueño de todo, Señor amado, que tú dispongas el tiempo, Señor amado, los recursos, Señor amado, la facilidad, para que la gente se congregue, Señor, y cuando estemos congregados tú deposites gozo en nuestros corazones, Señor, el gozo, Señor amado, de la salvación, el gozo de habitar juntos en unidad, Señor, porque así se mueve tu reino, Señor, así se mueve tu bendición, Señor, y así tenemos vida eterna, diría el Salmo, Señor precioso. Te damos gracias, Señor amado, por todo lo que has hecho, Dios santo. Atamos toda retaliación, Señor amado, que se haya levantado, todo peligro, Señor amado, que haya en el camino, Señor, queda disperso, queda destruido en el nombre de Jesús. Toda trampa que el enemigo haya levantado queda destruida en el nombre de Jesús. Bendecimos las familias, Señor amado, y te pedimos glorifícate, Señor amado, que seamos participantes del reino de Dios. Que cualquier comienzo pequeño, Señor amado, comience a transformarse, Señor, conforme a la obediencia que vamos teniendo, Señor, al caminar que vamos teniendo contigo, Señor, y veamos cosas grandes, papá, cosas grandes, Señor amado, así como tu siervo, Señor amado, llevó a una nación grande, Señor, y la llevó a la tierra prometida en obediencia, Señor, y lleno de tu poder, Señor precioso. Bendecimos, papá, te damos gracias, Señor amado, por este tiempo, Señor precioso. Te pedimos que lo hagas 1000 veces mejores, Señor amado, en tu presencia, Dios. Que las vidas sean bendecidas por tu mano, Señor, por tus milagros, papá. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor amado. Te bendecimos, Señor, y te amamos, papá. Te damos gracias, Señor bendito. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que Dios nos siga usando, amén, a cada uno de nosotros donde estemos, donde Dios nos ponga. Que nos siga usando Dios para traer fruto para Él, amén. La palabra de Dios dice que en esto es glorificado Dios, que nosotros llevamos mucho fruto, amén. Dios los bendiga ya, que veo al pastor, veo a la pastora Astrid, y a todos aquellos que nos vean, estoy como un poquito alto en la cámara. Dios los bendiga, y nos vemos en otra predicación, amén.